Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas. Pues efectivamente, una semana más nos subimos aquí al Chester, a este espacio de todos los lunes, desde hace ya algunos años, que los amigos de Centro Comercial Torre Cárdenas y Yelmo Cines, dentro de Centro Comercial Torre Cárdenas, nos permiten seguir haciendo y compartir durante 20 minutos, 25 minutos, media hora, pues con alguien que tenga una buena historia que contar. Y hoy os voy a presentar a Yolanda Victoria Vargas García. ¿Qué tal, Yolanda? Bienvenida al Chester. Buenos días, gracias. Bueno, Yolanda, alguien se preguntará, porque aquí vienen pues generalmente gente muy conocida, políticos, artistas, empresarios, gente que sale en los medios de comunicación. Y Yolanda seguramente, no sé si ha salido alguna vez en un medio de comunicación. Nunca. Nunca ha salido en un medio de comunicación. Bueno, Yolanda está aquí porque tiene una historia que contar. Una historia que a mí me ha interesado mucho y que yo, bueno, pues he intentado por todos los medios que venga a contarla. Yolanda es una médico, ¿verdad? Médico. Cubana, nacida en La Habana, ¿verdad? Nacida en Santi Espíritu. Ah, perdón, nacida en Santi Espíritu, que es una ciudad Es el centro de Cuba. El centro de Cuba. Y bueno... Ahí está el asentamiento poblacional canario más grande que hay en Cuba. Ajá. Tú naciste en Cuba, has vivido en La Habana. He vivido en La Habana desde los 16 años. Desde los 16. En Ciudad de La Habana. Y viniste a España ya con la nacionalidad española y con tu familia, porque además tenías antepasados, tenías gente mayor, familia tuya, que eran canarios, que eran españoles, ¿no? Realmente vine yo primero. Porque no podía venir con la niña ni con nadie de mi familia. Llegué y a los 7 meses y 12 días, aún con el título ya homologado como médico aquí, estaba trabajando como cuidadora de personas mayores en España, en Cantabria. Y a la niña, bueno, pues la traje con 8 años, a los 7 meses y 12 días, como te digo. Pero sí, nací en Cuba, me crié en Cuba, me hice médico en Cuba. Y bueno, gracias a Dios aquí estoy con la madre patria. Yo he dicho desde el principio que me interesa la historia de Yolanda y me interesa en un doble sentido. Yo, ¿por qué he insistido que Yolanda esté aquí en el Chester? Pues he insistido, por un lado, porque quiero conocer la historia de cómo una médico cubana termina trabajando en España y la realidad que has vivido y que estás viviendo de la medicina en España. Y también me interesa que me cuentes, y si te parece vamos a empezar por ahí, me cuentes la realidad de Cuba. Porque estamos en un país que hace 45 años salía de una dictadura y bueno, empezó a experimentar una serie de cambios, una serie de transformaciones. Y han pasado 45 años, yo como tengo más de 45, pues todo eso lo he vivido. Han pasado más de 45 años, en fin, vamos camino del 50 aniversario de la Constitución del 78, que todavía queda un poco para que llegue. Y creo que a mucha gente la han confundido. Creo que en España nos están confundiendo con muchas cosas. Y una de las cosas que nos cuentan es el comunismo. Y en Cuba tenéis un máster en comunismo, ¿no? Sí. ¿Qué ha sido el comunismo para Cuba? Pues ha sido realmente una desgracia para el país. Todo está destruido. El país está destruido. Todo. Yo estudié medicina. Empecé a estudiar en una escuela en el campo. Tenía que ir descalza a la escuela. No teníamos zapatos para ir a la escuela. Y cuando ya llegó la etapa de la secundaria básica, teníamos que ir que es la ESO aquí, teníamos que ir a las escuelas al campo, y cada vez que te preguntaban para empezar un curso escolar,
te hacían una entrevista, siempre te preguntaban si tenías creencias religiosas. Realmente la persona que tenía creencias religiosas, eso era en stock para seguir estudiando y se marginaban. Esa persona era marginada. Cuando en España, que tú no eres nueva en España, porque no sé si lo hemos dicho, pero llevas 18 años viviendo en España. 11. 11 años viviendo en España. Y has tenido, bueno, 11 años no es media vida, pero es mucho tiempo. Y tú claramente dominas lo que es España, controlas y conoces todos los resortes de la sociedad española. Cuando hay tanta gente hablando de comunismo como la solución, políticos, medios de comunicación, gentes que llegan al gobierno, y tú recuerdas tu tierra, tu país de origen, ¿tú qué piensas? Pues para mí el comunismo no es la solución, para nada. El comunismo para mí no es la solución en ningún aspecto. Y el socialismo te reparte las cosas, pero es la miseria repartida entre todos, como que hay una frase célebre que no recuerdo ahora mismo el autor, pero realmente no considero que es la solución. En Cuba se pasa mucho trabajo, se pasa trabajo para estudiar, estudias con muchas situaciones, hay mucha necesidad. Como ya te dije, la mayoría de los niños no tienen zapatos para ir a la escuela. Se utilizan uniformes. A veces los uniformes no están accesibles ni siquiera a la población y son muy caros, todo es muy caro. Hay una economía sumergida donde tienes que comprar las cosas por la izquierda porque no puedes salir adelante. Todos son trabas y siempre estás mirado por las autoridades y por personas que se prestan a esas cosas para denunciarte y no dejar que tú avances. No puedes avanzar en Cuba. ¿Sabes qué pasa, Yolanda? Que, bueno, yo, aparte de periodista, soy doctor en historia y he estudiado un poco la historia de España. Y, claro, yo te oigo hablar de un presente que yo he estudiado en España, porque en España también hubo una época comunista, socialcomunista, bueno, en la cual incluso desde el gobierno se trabajaba para implantar pues una dictadura del proletariado como había en Rusia en aquella época, ¿no? Una dictadura soviética. Tú, cuando ves la situación actual, que de los 11 años que llevas en España, has vivido 5 años de gobierno socialcomunista y algunos años previos, desde que nació Podemos, que fue como un poco un relanzamiento del comunismo en España, que el comunismo en España estaba moribundo. Llegó Podemos y, bueno, pues le dijeron a la gente, bueno, nosotros vamos a repartir la riqueza, yo me voy a quedar a vivir en mi barrio, en Vallecas. Y realmente no ha sido así. Y es todo lo contrario, ¿no? Y es todo lo contrario, es una mentira todo. Todo es mentira, todo lo que te digan es mentira. ¿Y tú crees que España, en el punto en el que está ahora mismo, corre riesgo de recorrer un camino hacia donde está ahora Cuba? Pues sí. Si España no se pone firme, si los españoles no se ponen firmes, España, que es un gran país y es un país rico como lo fue Venezuela, se va a convertir en un Cuba o un Venezuela, que no se sabe cuál de las dos está peor. Ahora mismo, en este momento, hay un aumento de la delincuencia, hay un aumento de la violencia, que en Cuba eso no era así cuando yo era una niña. Es que es horrible, están todas las formas de arquitectura que tuvimos, como por ejemplo el Parque Lenin, que era un parque de diversiones, el Coney Island, las escuelas, que nosotros íbamos a esas escuelas a trabajar en el campo para poder estudiar nuestras carreras universitarias. Todas esas escuelas en el campo son arquitectura que está destruida y que está abandonada. Yo siempre me pregunto, porque claro, el comunismo siempre tiene dos maneras de llegar al poder. Una es
la que ha ocurrido en muchísimas ocasiones, que es a través de la violencia, es decir, pues, a través de un golpe de Estado, de una sublevación, de, en fin, una revolución, que es como lo llaman Cuba. ellos. Claro, es como lo llaman ellos, la revolución, ¿no? Aquí, dentro de la Segunda República, hubo un estallido de una guerra civil, pero antes había habido otra guerra civil de la que se habla muy poco y que era encaminada a la revolución comunista. Pero luego hay otra manera de llegar al poder, que es a través de las urnas. ¿Tú cómo crees que es posible que con la cantidad de ejemplos que han sucedido ya de llegada del comunismo y directamente ruina, cómo es posible que haya gente, haya sociedades, haya países que sigan optando en las urnas por el comunismo? ¿Qué está pasando ahí? ¿De qué manera está ciega esa gente? Miedo. Miedo. La gente tiene miedo a que le hagan daño a su familia, realmente. La gente ahora mismo grita, viva el comunismo, y por detrás está tratando de ver cómo se puede ir del país. Lo hace de una manera para que no señalarse y para que no haya discriminación ni condenas contra ellos, pero salen. E incluso cuando ves las manifestaciones en la Plaza de la Revolución, por ejemplo, cuando el niño Elian González, te descontaban el salario, el día de salario de trabajo, si tú no ibas a la manifestación. Y esas son cosas, la gente no quiere perder ni un día de salario. O sea que si tú te quedabas trabajando te descontaban el día de salario, pero si te ibas a la manifestación te lo pagaban. Claro, sí. Es que de verdad que estoy disfrutando mucho la entrevista, Yolanda, porque es que estás contando lo que lo que algunos contamos desde hace tiempo, y que, claro, pues luego nos enfrentamos contra un ejército de comunicación pagado por el socialcomunismo, que prácticamente a los que contamos la realidad que tú estás contando nos arrinconan. Pero tú, así es como ocurre en Cuba. Pero yo te preguntaba por otros países, por ejemplo, Colombia. En Colombia hay unas elecciones y resulta que sale elegido un candidato socialista, teniendo tan cercana a Cuba, teniendo tan cercana a Venezuela, y lo que ha pasado allí, la ruina que ha supuesto el socialismo y el comunismo. ¿Cómo ha votado esa gente a Gustavo Petro? Porque la gente no conoce realmente la situación que tiene Cuba. La situación que tiene Cuba ahora mismo es la situación peor que ha vivido en toda su historia. La revolución se supone que es revolucionar, que es un cambio, pero ese cambio ha quedado varado, ha quedado dando vueltas, y es un círculo vicioso donde el que sube al poder engorda y se lleva todo para sus amigos. Hay una clase social en el poder que es superior, que tiene de todo, todos lujos, incluso prostitución y de todas las cosas que hay en una sociedad corrupta, ¿me entiendes? Pero sin embargo, el pueblo es apedreado, el pueblo es golpeado. Cuando la manifestación del 11 de septiembre, del 11 de julio del año 2021, que supuestamente salió a la calle el pueblo salió en una manifestación pacífica, pero sin embargo reventaron la manifestación. ¿Quiénes? Policías vestidos de civil, y probablemente personas que trabajaban, constructores del Blas Roca Calderío, que son personas que han venido del oriente del país, donde la situación es más pésima en cuanto a necesidades y miseria, que los llevan para Ciudad de La Habana con promesas de cosas buenas, de que trabajando en la construcción se van a ganar una vivienda, van a tener una vivienda, y tienen que trabajar en la construcción, pero al mismo tiempo esas personas son, ¿cómo es la palabra? Manipuladas para que vayan a esas manifestaciones con palos en las manos y le den al pueblo. Por eso es que el pueblo tiene miedo. El pueblo tiene miedo a las represalias que se toman en contra de ellos. Bueno, evidentemente esto sucedió hace ya muchos años, pero seguramente a ti te habrán contado testimonios de cómo era Cuba antes de la revolución. Sí.
El cubano, el ciudadano cubano de antes de la revolución, ¿podía imaginar de alguna manera lo que le esperaba a Cuba? No, no lo podía esperar. No se esperaba. Hace 2 días un primo mío me decía, prima, es que no sé, nosotros nunca nos imaginamos que iba a llegar las cosas a esta situación, que no hay prácticamente alimentos, que es difícil encontrarlo, que todo cuesta muchísimo dinero, que la reorganización que hicieron monetaria, todo eso ha sido un caos para el pueblo, que prácticamente no tienen ni que comer. La realidad que estás contando es absolutamente incontrovertible, es decir, el que no crea esto es porque quiere seguir teniendo una venda en los ojos. Aquí muchas veces en Europa ponemos ejemplos muy gráficos, ¿no? Por ejemplo, pues hablamos cuando cayó el muro de Berlín, que es un medio chiste, ¿no? Pero que refleja una realidad. ¿Hacia dónde corrían? Claro, cuando cayó el muro de Berlín no se conoce nadie que estuviera en el Berlín occidental y saliera corriendo a disfrutar de los grandes beneficios del comunismo en el Berlín oriental. Nadie. Cuando existía el muro de Berlín no se conocen casos de gente en el Berlín occidental que se jugara la vida por saltar el muro y aterrizar en el paraíso comunista de la RDA, ¿no? Tu venida a España, ¿hasta qué punto tiene que ver con la situación que se vivía en Cuba? Yo decidí venir a España cuando logré mi ciudadanía española, y mi salida sola hacia aquí, hacia España, fue en silencio. Ha tenido que ser, porque las cosas para lograrlas han de andar ocultas. Esto es una frase de José Martí. En silencio ha tenido que ser. Si vas a hacer algo, no lo comentes. Mi esposo y yo hicimos todos los papeles y teníamos todas las cosas. La niña me le habían escondido la ciudadanía española, por así decirlo, todos los papeles. A mí no me dieron el documento para la obtención del DNI aquí, solamente la baja consular. Y uno de los jefes me dijo que, como amigo, me dijo que si me quedaba, corría el riesgo de que la niña me la retuvieran 3 años en Cuba. Yo se lo comenté a mi esposo como pareja que somos, y él me dijo, Tita, no es lo mismo 3 años que 5 años. 5 años, lo que te castigan a un médico, a esperar cuando se pide una liberación definitiva para salida del país. 5 años. En esos 5 años a ese médico, el puesto de trabajo que tenía no lo continúa. Lo mandan a trabajar a un lugar más recóndito, con más problemas, con más cosas, les ponen más guardias. Las guardias no se pagan, son gratuitas. Las guardias no se pagan en Cuba. Tienes que seguir trabajando al otro día, no tienes posguardia, no tienes descanso, tienes que seguir trabajando. Y, por ejemplo, mi salario, yo trabajaba en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos de adultos, y mi salario eran 573 pesos en moneda nacional como médico especialista. Y llevado a euro eran 17 euros con 92 céntimos. Si le quería comprar un par de zapatos a mi niña eran 15 euros. Es decir, que no me daba la vida. Y decidimos que yo saliera. Tuve que salir primero yo. Y después y yo le dejé un escrito a mi esposo solicitando una baja temporal por 29 días con ambos pies puestos en la escalerilla del avión, porque me dijeron, cuando tú me solicitas esto, cuando tengas un pie puesto en la escalerilla del avión. Y yo le dije al excelentísimo señor director que yo le solicitaba esa liberación por esos 29 días, ya tenía la baja oficial del Ministerio de Salud Pública, con ambos pies puestos en la escalerilla del avión. Ya yo estaba aquí en España cuando mi esposo le llevó la carta. Yolanda, ¿Para qué? Para que me pudieran pagar todo lo que me debían
y lo pudiera utilizar mi esposo en casa con la niña. Yo creo que es muy importante, para mí es muy importante trasladar a la gente ese momento en el que tú decides venir a España, porque tú no vienes a España con un contrato de trabajo, ni vienes a España con un No. trabajo asegurado, ni con una casa. Tú vienes a España a la aventura. Y a mí me gustaría que consiguiéramos que la gente entienda cómo era tu situación en Cuba. Y ojo, no estoy hablando de una indigente, de una persona que trabaja en la construcción, con todos los respetos a todos. Estoy hablando de una médico, de una de las profesiones más valoradas en todo el mundo, más indispensables. Bueno, pues una médico en Cuba decide abandonarlo todo y venirse a España a la aventura. Con 50 años y una maleta medio llena. Así llegué a España, con una maleta medio llena, con 2 mudas de ropa, una ropa para dormir, un par de chanclas y un par de zapatos. Los cuadros y fotos de mi madre, de mi hija, de mi familia, y así llegué yo. Cuando le di el último beso a la niña en la frente, sentí que tenía fiebre y mi esposo me dijo, no mires atrás. Esto fue en el aeropuerto, no mires atrás. No es lo mismo 3 años que 5 años. Yo me quedo aquí, yo los cuido. Tú sigue adelante. Cuando llegué aquí, los primeros días, me arrodillaba al lado de la camita y pensaba, ¿qué hago aquí en este país yo sola, con 50 años? Pues con 50 años he salido adelante, gracias a Dios. He podido seguir mi carrera, homologué el título de medicina, estoy trabajando como médico de familia en un centro de salud de la Seguridad Social y ahora yo puedo comprarle ropa y zapatos a mi hija. Ahora yo puedo poder hacer que mi hija y mi hijo, que lo he logrado traer a mi hijo para España, que mis hijos estén aquí conmigo. Por eso es que Yolanda tiene que seguir trabajando y seguirá trabajando mientras pueda. Yolanda, ahora estás feliz, ¿no? Estoy muy feliz. Estoy muy feliz porque Andalucía para mí es Cuba. Para mí Andalucía y Almería específicamente, para mí Almería es La Habana. Es la zona donde me crié. Aquí las personas son afables, tienen un carácter muy agradable y nos ayudamos mucho, sobre todo en el Centro de Salud de La Cañada, que ahí yo me siento muy feliz. Bueno, y en todos los lugares donde he estado. Yolanda está trabajando en el Centro de Salud de La Cañada, efectivamente como médico de familia, y me dicen, te lo voy a decir con cariño, aunque te acabo de conocer, me dicen que eres una bestia trabajando. Trabajo mucho. Todos los cubanos trabajamos mucho. Todos los cubanos que vienen aquí a España salen adelante porque somos muy trabajadores. Ahora yo exhorto a España a que no se deje engatusar, que no se deje engañar, que no escuche palabras bonitas, que no escuche muchas promesas que después no se cumplen, que es preferible recortar algunas cosas y seguir adelante, como cuando empezó Rajoy, que empezó a recortar algunas cosas, pero era por el bien de la sociedad. Yo realmente considero que el socialismo y el comunismo no es una solución, todo lo contrario. Es la pérdida de un país hermoso. Bueno, yo creo, los periodistas a veces tenemos tendencia a buscar titulares, ¿no? Y yo diría que la historia de estos 11 años de Yolanda son la historia del triunfo. Yolanda ha triunfado sobre el socialismo y sobre el comunismo, es decir, tu historia es la historia de alguien que está encerrado, que está atrapado por el socialismo y el comunismo en su país y que lucha para salir de ahí y termina. Tu realidad hoy refleja que terminas triunfando sobre todo eso. Sí. Puedo decirte algo más. En Cuba yo no tenía ni una bicicleta para ir al trabajo. Y tenía un solo par de zapatos. Y era una médico, especialista, con 2 hijos.
Cuando yo llegué aquí a España, trabajando, cuidando personas mayores, yo ganaba más, mucho más. Mi primer salario, que fue 750 euros, comparado con el salario que yo tenía en Cuba, eran como 10 años de trabajo. Pues eso ha pasado por mi mente. Y otra de las cosas es que yo aquí he logrado, llegué con 50 años. Cada día es un nuevo comienzo. 50 años. A los 56 me saqué el carnet de identidad y me compré un coche. Y ya tengo una hipoteca, tengo mi casa. Gracias a Dios y a que tengo empleo y que sigo para adelante. Cada una de las frases, cada una de las respuestas de Yolanda es una lección, una definición de lo que es el comunismo. No sé si te estás dando cuenta. Sí. Es una definición que podría estar perfectamente en los libros, que se podría trasladar a los niños y, ojo, también a los adultos. Porque aquí llega cualquier fantoche y te dice que te va a subir el sueldo. A mí me hace mucha gracia cuando dicen que van a subir el sueldo. Porque claro, tú mejor que nadie sabes que cuando subes un sueldo, ese sueldo computa sobre los costes de producción de donde trabaje ese trabajador, y lo que hace es elevar el coste de producción y por tanto elevar los precios, hacer que suba la inflación y que al final hoy nos han subido 40, 50 euros el sueldo y nos gastamos 40 o 50 euros más por semana en el supermercado. Claro, y los impuestos también, el IRPF y todo eso. De eso sabéis en Cuba un poco, ¿no? De cómo funciona todo este mecanismo. En Cuba no se sabe nada de nada. En Cuba solo se vive para... En Cuba no se vive, en Cuba se sobrevive. Se sobrevive, no se conoce nada de nada. Mientras menos conozca la población, menos exige. Bueno, y ahora, como decía antes, eres feliz y, bueno, tienes a tu familia aquí, tienes a tus niños, que además creo que tienes una niña que es una artista extraordinaria y que seguro que va a dar mucho que hablar aquí en España, ¿eh? Y tienes proyectos, ¿no? ¿Cómo es el futuro a corto de Yolanda en España, fuera de, yo estoy llamando a los últimos años en España el infierno social comunista, que estoy deseando que salgamos de ese infierno. Bueno, tú saliste de un infierno mucho peor, espero que no lleguemos a ese infierno mucho peor. Quiera Dios. Y estás volviendo a vivir. ¿Cuáles son tus proyectos, tus ilusiones ahora en España? Pues mis proyectos son seguir trabajando y posiblemente siga trabajando un poquito más allá de la jubilación. Y bueno, hay que recuperar el tiempo perdido, ¿no? Recuperar el tiempo perdido, ayudar a mi hija a que logre sus sueños, a mi hijo también a que logre sus sueños y que bueno, salir adelante y que la familia esté unida, es lo más importante. Yolanda, llevamos ya casi media hora de entrevista y tenemos que acabar. Yo quería hacerte una última pregunta y luego te preguntaré por el cine, que también hay que preguntar por el cine. La situación en Cuba, bueno, hay quien trata de trasladar que hay algunos cambios, que digamos el tono de la dictadura, el tono totalitario se ha rebajado, que las cosas están cambiando a mejor. Yo no sé si vosotros tenéis esa percepción y en todo caso, para recuperar, si es que es posible recuperar la Cuba de antes, para volver a transformar Cuba en un país próspero, ¿tú cuánto tiempo crees que tiene que pasar una vez que se haya terminado esto que lleváis tantos años viviendo? Pues muchos años porque Cuba está como si un terremoto lo hubiera arrasado completamente. Cuba está destruida, los edificios están cayendo a pedazos, las construcciones, incluso las construcciones más fuertes que hay son las que hace más de 400 años se hicieron en Cuba, porque las construcciones más recientes todas están en el piso ya. Hay muchas construcciones que están en el piso y realmente no hemos ido a mejor con el cambio, con el hecho de que no esté Fidel a cargo del país, ni siquiera de Raúl. Raúl todavía está gobernando en silencio, porque este presidente que hay es un títere de los Castro.
Y lo más triste es que se supone que después de este sigan los Castro. Pero este aprendió muy bien la lección de sus maestros, porque este es peor que los maestros. Bueno, Yolanda, estamos en un cine. ¿Te gusta el cine? ¿Vienes al cine de vez en cuando? Pues mi esposo quiere que venga en estos días, pero bueno, no vengo mucho al ¿Existe el cine cubano? Los cines en Cuba se están cayendo a pedazos. No sé si habrá alguno todavía en pie. Hace 11 años que salí de allá. ¿Qué películas te gustan a ti de cine? Pues a mí me gusta mucho, por ejemplo, Equalizer, que que está ahora en el cartel que puesto. Está en el cartel puesto, me gustan ese tipo de películas, me gustan las cosas de ciencia que tienen que ver con, por ejemplo, descubrimiento de asesinatos, de criminalística y todo esto. Esta ciencia va muy bonita y hacen unos seriales muy interesantes en el cine. Me gusta mucho el cine. Estamos en un cine y para mí llevamos ya algún tiempo haciendo este programa, el Chester, y durante la entrevista estaba pensando que seguramente sea, no sé si el mejor, pero desde luego uno de los mejores Chesters que hemos hecho. Yolanda ha venido aquí sin saber a lo que venía, a una entrevista con alguien que ha conocido a través de personas interpuestas, y yo quiero darte la enhorabuena porque vamos a intentar por todos los medios que tu testimonio llegue a la mayor cantidad de personas posibles en España. Muchísimas gracias, Yolanda, y enhorabuena por la entrevista. Muchas gracias a ti y que tengas un bonito día. Igualmente. Con tu familia. Igualmente. En fin, y gracias también a los amigos de Yelmo Cines y de Centro Comercial Torre Cárdenas por permitirnos vivir experiencias tan sensacionales como esta. La semana que viene.